tamaño, etcétera, porque eso es importante. Descriptores espaciales y temporales. ¿Cuáles son los principales conceptos? Naciones, eso ya ni siquiera son los correctos, ¿no? Eso dependió del análisis de ustedes. Pero que sean conceptos para trabajar eso. Descriptores temáticos. Bueno, hay que ver también como si fueran las palabras clave. Las hipótesis o preguntas de la lectura. La argumentación de la lectura, que ahí es donde ese escrito tiene insumos, y las conclusiones. Es que no puede haber un resumen analítico sin conclusiones. Ahora, un resumen de la película no meten las conclusiones porque se le tiran la película a la gente. ¿Se entiende? Y no estoy diciendo que el resumen de película es cualquier cosa, no. Es porque cada cosa está en función de un objetivo. Comentarios. El comentario que debe tener la anotación bibliográfica nuevamente, el pretexto, que es un breve contexto a propósito del texto en cuestión, etcétera. Ustedes en la exposición lo hicieron, eso del autor. Es que tienen los insumos, yo por eso dije reorganizarlo. El texto, entonces ya tienen el resumen analítico, en un párrafo es que este texto trató sobre esto y concluye, bueno, como quieran hacerlo, pero tienen que sintetizarlo y después el contratexto. Miren, yo estoy en desacuerdo con Oxlack porque ustedes trajeron también elementos fuera de la lectura, porque en este instrumento sí se traen elementos fuera de la lectura, como lo que tú presentaste, también lo biográfico puede incidir ahí, etcétera. Miren, esta lectura me pareció, en esto estoy de acuerdo, en esto esa es la visión crítica. Y es el mapa conceptual, yo los aplaudí, porque yo reconozco cosas buenas, el mapa, y por eso les dije, tómenle una foto y listo, ese mapa está muy bien hecho. De hecho, yo siento que sirvió para toda la exposición. Bien hecho, listo. Muy bien el mapa, pero también hay un ejercicio que hay que hacer en términos conceptuales, que es cuadros de comparación. Eso no aparece por ningún lado. Y yo decía, bueno, por ahí esta tabla funciona. Oxlack, ¿y cuál diría uno que la lectura que ustedes quieran? Inclusive hasta les dije literatura, películas, pongan a contrastarlo y compárenlo con lo que quieran. Ahora, yo diría, si ya les leyeron la lectura de Head y está dentro del módulo de Head, es más fácil tener algunas categorías, por ejemplo, estado. Sí, es que se parece, no se parece, porque en la comparación uno intenta buscar similitudes y diferencias. Entonces, nación. En lo conceptual ya vimos acá que fueron dos procesos casi inversos, uno más centrífugo, otro más centrípeto. Con 4 cosas, listo. Pero más que escritural, pero yo lo exijo escritural, es porque esto sirve para todas las lecturas conceptuales de discursos. ¿Se entiende? ¿Ustedes habían leído esta guía? Sí. Y no se Sí, entendía. profe, pero no, No, profe, yo es que no. No, bueno, si no se entiende de verdad, no, Del y te lo digo comentario, arreglar. sí, no, lo que te digo Porque de es del pronto no lo comentario expliqué bien. de la guía de Si la no entendieron fue otra. porque yo no lo expliqué bien, yo no les voy a hacer responsable de eso. No, la que yo no entendí Pero fue la hay otra. que hacerlo ahora. La otra fue la que se justificó un poco. Listo. en el análisis, o sea, tiene que cumplir con la parte de arriba, con estos, ese tiene que ir en todos estos pasos. Si quieren coger el cuadro, cojan el cuadro, si lo quieren hacer, pero en el resumen no hay varios ítems acá, hay muy pocos más. Por eso les digo, es un buen resumen. Pero yo como quedamos en algo que todos van a hacer resúmenes analíticos de estudio, porque si fuera un resumen les digo nada más resumen. Pero tengo que mantener un criterio de reglas y justicia con todos porque eso es lo que trato de... O sea, que podemos utilizar el mismo formato de títulos. Sí, y en comparación también. Pero eso yo lo había explicado. Lo que pasa es que de pronto, claro, lo explico en la primera clase y se nos va olvidando hasta a mí. Entonces, listo, es eso. Pero lo hago con el ánimo no de joder la vida. Otra vez voy diciendo que otro. No, y además porque tuvieron muy buena exposición. Entonces quiero que la buena exposición vaya más arriba. Sí, profe. Señor Cristian, aprovechando. ¿Por qué? ¿No sé? Con lupa. Sí. ¿Con lupa también? Creo que la sumatoria es particular, así que te la digo al final de clase para no interrumpir. Listo, profe. Pues sí, nosotros devolvemos el... Es que si no devuelven el parcial, no hay nota escrita. Ahí están los dos. Listo, gracias.
Lo puedes entregar mañana, Roberto, si se te olvidó. O sea, tienen que entregarlo de algún momento. Profe, mira, gracias. Muchas gracias. Loren, ¿estás viendo? Sí, profe, sí estoy viendo. Perfecto. Yo también estoy acá, José. Ah, listo, listo, perfecto. Es que no alcanzo a ver quién está, pero si están bien, alcanzan a ver el tablero, es que no alcanzo a ver el tablero. No, profe, se ve un poquitico borroso. No sé si es de pronto por la luz, pero sí se ve algo borroso. El Dieguish. ¿Ahí? Sí, profe, ya. Entonces... Es lo que estaban ahorita mostrando para la resolución de trabajo. Perdón, Diego, no. Tranquilo. Digamos que una explicación de los conceptos espaciotemporales sería diferente, digamos, las palabras claves de los conceptos, ¿cierto? No, pero yo puedo utilizar esas mismas. Ahora, si quieren añadir alguna. Digamos, pero las palabras... A los espacios temporales. Temporales se refieren a este A periodo de este, tiempo. pero también a esto. ¿Cuándo salió este artículo? Que uno es el de espacio de lo que habla el artículo, que ya está acá explícito, pero también este artículo cuando es que emerge, porque las dos porque Ah, sí, o sea, no es lo mismo Aristóteles diciendo algo sobre su época que yo diciendo algo sobre la época de esa época, que cambia un poco. Simplemente. Bueno, buenas noches. Ya son las 7. Sí, señor. Bueno, no, quítame el señor, esto no se le hace. Sí, señor. Bueno. Entonces, como les había comentado, el itinerario de esta semana tiene que ver con dos sesiones. Una sesión que es de síntesis teórica, ya también por el tratamiento de las lecturas, también porque tenemos restricciones de tiempo, pero las dos lecturas que continúan, y ya explicaremos cuál es su lugar conceptual, tienen como objetivo caracterizar dos estados, dos tipos de estado capitalista contemporáneo, que de hecho ya tenemos todas las herramientas teóricas para buscar explicaciones. En eso voy a dar claves explicativas que están en las lecturas, pero sobre todo tienen un carácter descriptivo y comprensivo. Por eso las podemos sintetizar a partir de lo que ya hemos logrado, sobre todo por contraste en lo que significaría el Estado capitalista, el Estado-nación, los dos ejes del Estado moderno, y a su vez, cuáles son las traducciones históricas, sociohistóricas de este tipo de Estado. Ya vimos uno, que es el Estado keynesiano del bienestar. O sea, nos ayudaron también con una lectura adicional, que no todos leímos, pero con algunos aspectos que nos van sensibilizando sobre la cuestión estatal. Desde luego, pues me toca decirlo porque es así en operativo, no me gustaría estar diciendo esto, pero desde luego, para poder caracterizar el Estado keynesiano del bienestar, la lectura que nosotros acogemos, en mi criterio y la mejor, no hay una ni siquiera cerca, es la lectura de Offe, y esa es la lectura no solamente para esa caracterización, sino para la pregunta del parcial, que es caracteriza el Estado keynesiano del bienestar. ¿Se entiende? Entonces estas son las lecturas bases para esa caracterización desde múltiples ángulos. Y mañana tenemos la sesión. ¿Quién es por mañana? Evi. Evi, exactamente, de la lectura de Wacom, que es una lectura que ya miraremos en cómo la ubicamos. Es una lectura que los demás compañeros no han hecho, pero que creería que trae unos elementos también para seguir sensibilizando. La lectura de Wacom es particularmente la crisis del estado de bienestar, pero es que esa crisis, en términos de la literatura, hay un vacío que algunos autores latinoamericanos tratan de llenarlo para poder explicar toda la economía política de manera mucho más integral. Entonces, para dar cuenta de esta segunda forma, que vamos a llamar
a la luz de O'Donnell, el Estado burocrático autoritario, creo que viene bien este cuadro que condensa no solamente una trayectoria sociohistórica, sino también vía conceptual. Fíjense que nosotros cuando hablamos de las formas históricas del Estado contemporáneo nos estamos refiriendo, desde luego, a la contemporaneidad, que es siglo XX-XXI, pero más específicamente el tipo de estados que se fueron construyendo en la época de posguerras. Por eso, como siempre insisto yo, desde el punto de vista de lo que significaría dónde se ubican espacial y temporalmente estos tipos de estado y sus conceptos, va desde 1950 hasta el día de hoy. Y en donde habíamos dicho, entre la década del 50 y la década del 80, podríamos identificar dos tipos de construcciones estatales. Una tiene que ver con lo que ya hablábamos, el estado keynesiano de bienestar, o welfare state, característico de una espacialidad en singular, que es el capitalismo central euroamericano. ¿Por qué me refiero al capitalismo central? Porque acuérdense que cuando vimos O'Donnell, la primera lectura, O'Donnell, en las notas y apuntes para una teoría del Estado, en primer lugar explicaba cómo funcionaban las estructuras, los niveles del Estado capitalista en general. Y esa lectura, que no es la lectura del Estado burocrático autoritario, sino la lectura que ya trabajamos acá en algún momento, terminaba con una tipología, que era el Estado capitalista en particular. ¿A qué se refirió O'Donnell con esa particularidad? Acuérdense que dentro de sus objetivos era establecer una tipología del Estado en América Latina y el Caribe, que podríamos también llamarlo Estado capitalista en general, lo que desde OFE se llaman los estados capitalistas centrales, y los estados capitalistas periféricos. Acá estoy tomando la conclusión de la lectura anterior de O'Donnell, que les había dicho que la tuviéramos en suspenso para poder desarrollarla hoy aquí, porque esta es la explicación, o qué es lo que explica esos dos apellidos, burocrático y autoritario. ¿Hasta acá vamos? Bueno, espero que sí. Entonces, vimos estado keynesiano de bienestar. En América Latina, que va a ser esta explicación, añadido a las dos lecturas de O'Donnell, este estado, en primer lugar, en esta época, que es la época del capitalismo tardío, ¿se acuerdan que ya vimos esto con O'Donnell, con Moffett? La diferencia entre el capitalismo tardío y el capitalismo temprano. Que yo hice acá una gráfica de cómo el capitalismo, cada vez que se reproducía, tenía menos capacidad de estabilizarse. Por lo tanto, una gran pregunta de OFE de la regulación política es que el Estado capitalista era cada vez más incapaz de regular sus propias contradicciones en términos del tipo social. ¿Ok? Entonces, Se dice tardío porque ya no se podía regular. Tardío por la época, porque acá estamos hablando de la sociedad capitalista ya uno de los primeros siglos, en su edad temprana o de origen, que sería el siglo, vamos a ponerle el siglo XIV, XV, sino en el siglo XX, exactamente porque ese es un texto de 1970. Pero además no solamente es una cuestión cronológica, sino una cuestión también de orden cuantitativo. Y es porque el capitalismo cada vez más tiende a que su reproducción sea más problemática. Entonces aparece más, yo puse un ejemplo del desempleo.
había oleadas de desempleo en la revolución industrial, pero a partir de la extensión de la máquina hubo unas nuevas formas de innovación en la generación de mercancías, con lo cual esa gran masa rápidamente, la gente duraba desempleada un par de meses y otra vez se encontraba apertura de negocios, pero ahora fíjense que se habla del desempleo estructural, es decir, hay una cifra de desempleo donde hay gente que no consigue empleo. ¿Se entiende? Por más largo tiempo, las crisis. Por ejemplo, las crisis el capitalismo siempre ha funcionado en términos de crisis. Entonces hay un señor que se llama Kondratiev. Eso está en la lectura que les tocó a ustedes. Que hablaba que las crisis capitalistas, es decir, auge, crisis, tenían una regularidad. Más o menos cada 40 años uno podía ver un auge, una crisis, pero por ejemplo, desde 1973, que hay una caída, se esperaría que entonces el capitalismo otra vez entrara en una época de auge, pónganle 40 años, hacia 1993, pero lo que estamos viendo hoy por hoy es que la tendencia real es esta. Entonces estamos en una crisis muy particular, esto es lo que se llama la crisis civilizacional, porque hoy los problemas no son de bancos, bueno, están viendo todos los problemas de alimentación que va a haber en el mundo. Eso no aparece con la pandemia ni es por la guerra de Ucrania. Eso es un proceso que viene al menos desde la década de los 70. Y que se juxtapone a eso que vamos a ver mañana, la próxima semana. Es un señor, un ruso, un estadístico, economista estadístico. Entonces, simplemente para que se entienda. Acá queda lo particular del tema que nos convoca hoy, que al mismo tiempo y en paralelo, mientras que en el capitalismo central, es decir, Estados Unidos y Europa, y estamos hablando de los países centrales, no Albania, ni Bulgaria, no, estamos hablando de Francia, Inglaterra, Alemania, se construyó lo que se llama, ya lo vimos en qué consiste, un estado keynesiano de bienestar. Al mismo tiempo en América Latina se construyeron estados burocráticos autoritarios. Pero fíjense que ya de entrada uno mira los apellidos y dice, ya sabemos que este bienestar no lo podemos adoptar moralmente, pero sabemos que de alguna manera se crearon unos mínimos de estabilidad social en base a la ciudadanía que garantizaban derechos políticos, sociales y civiles, mientras que aquí sucedía todo lo contrario. No había derechos sociales, se impedía su construcción y además se destruyeron derechos políticos, a elegir y ser elegido, y derechos civiles. Acá estamos hablando de formas de gobierno, ya no de Estado. Esta es la base estructural desde donde salen las formas de gobierno, emergen, que son las dictaduras cívico-militares y las anocracias. Ya vamos a explicar en algún momento qué son anocracias, que es como caracteriza la ciencia política el país donde vives. Que no es, como ya saben, anocracia, pues no, se parece a democracia, pero no es democracia. Yo una vez lo expliqué acá, anomia, como el poder de la anomia, la falta de las reglas, pero no de una constitución, etcétera, sino una lógica de regularidad social y política. Pero no se puede, o sea, no se confunde con falta de gobernabilidad, no. Son dos estados diferentes. No, son dos conceptos diferentes. Porque la democracia es una forma de gobierno. La gobernabilidad es una fórmula de organización, perdón, una fórmula de gobierno. Que ya vamos para allá. Entonces, 50 y 70, lo que vamos a ver es en qué consiste este estado. Pero de paso, damos un panorama frente a las distintas formas de estado contemporáneo. Fíjense que este es un estado que por eso nosotros llamamos periférico. Es decir, el capitalismo funciona bajo distintos procesos, pero desde luego funciona también con manifestaciones específicas según los territorios. O sea, no es lo mismo el capitalismo, desde luego, que ustedes ven en Francia, al capitalismo que se puede ver en Tanzania. ¿Se entiende eso? Entonces, funciona en esta época,
con esta división que se llama centro-periferia. ¿Cuál es la principal distinción entre ambas? Pues que esto que es el objetivo de la sociedad capitalista, que es la acumulación incesante de capital, se da de una manera mucho más fuerte acá y más débil acá. Y eso tiene implicaciones sobre el tipo de Estado. O si quieren ustedes, en términos de una definición que les comenté que me gustaba, la acumulación incesante de la plusvalía, que es más exactamente marxista. Bueno, la plusvalía que se crea acá, vamos a ponerle América Latina, se transfiere acá. Y lo importante de tener en cuenta es que estos dos estados, si bien son paralelos en términos temporales, están correlacionados desde el punto de vista de la economía política. Porque si fue posible para Europa tener un estado de bienestar, es porque aquí hubo un estado, para utilizar una palabra coloquial, de malestar. O sea, no es que allá tienen élites políticas más buenas, gente más inteligente, tienen un poquito más de plata, no. Porque acá hay una relación de la construcción del bienestar está directamente relacionada con la destrucción del bienestar. Para resumirlo, porque no es una cuestión estructural. Hay un cuento de Eduardo Galeano, imagino que todos lo conocen, un escritor uruguayo, que habla de cómo la revolución industrial fue financiada desde Bolivia, o lo que era Bolivia en ese momento. Porque hay un cerro que se llama el Cerro Rico de Potosí. En Potosí. Plata, cobre y zinc. Esto financió la revolución industrial. Repito, porque es que a veces la narrativa es que John Alva Edison, no sé quién, ni Watts, era gente muy inteligente, muy innovadora, entonces se les prendió la bombilla y construyeron una serie de innovaciones. No, eso es una cuestión, digamos, mucho más complicada. De hecho, hay una película que se llama Edison, si quieren verlo. ¿Saben quién es Edison? Tomás Alva Edison. Pues básicamente ellos lo que hicieron fue esos recursos trabajarlos, ¿no? O sea, ellos no tenían los insumos. Pero no lo trabajaron tanto, se lo robaron. Sí, porque esto nunca lo pagaron, no es que hicieron un negocio con los, en ese momento no había Bolivia. Eso fue un saqueo, un saqueo vía corona española o castellana mejor, vía corona portuguesa, después intervención inglesa, y esos recursos quedaron allá, y recursos que eran transformables, como por ejemplo en materias primas, las plantaciones, pero también para atesorar en términos de la lógica mercantilista. ¿Se entiende? Entonces lo digo para que no pensemos es que acá somos... Esto también en términos de las teorías del desarrollo, subdesarrollo, es mundo desarrollado, mundo subdesarrollado, pero acá hay que recordar, como a veces eso está presente en nuestras mentalidades, como dice también un escritor de literatura que se llama Roberto Fernández Retamar, dice que hay países subdesarrollados y países subdesarrollantes. Es decir, el desarrollo eso no es endógeno, es en relación a producir escenarios de desarrollo del otro lado. Eso no es la suma que todos llegamos al desarrollo por obra y gracia de cualquier fuerza externa para meterme con religiones. ¿Se entiende? Entonces, acá pasa lo mismo. Este estado se construye porque, o mejor, este estado, lo que ustedes explican de bienestar, es porque aquí está generándose otra cuestión. ¿Qué pasa después de los 80, que es la clase de la próxima semana? Nosotros vamos a ver una tercera forma de estado que tiene ya otros apellidos, que se llama el estado schumpeteriano de trabajo, que está relacionado con la época neoliberal. Pero, ¿qué sucede con este estado? Este estado es un estado ya no diferenciado geográfica y territorialmente, sino que es un estado global. Porque el capitalismo se integra globalmente hacia la década del 70.
desde un principio el capitalismo es global, por lo tanto uno sí debe hablar de globalización, debe hablar de la globalización que empezó en el siglo XV, o inclusive si una visión mucho más transhistórica, vemos que las lógicas de la globalización han estado en varias décadas, en varios siglos, pero en términos de la globalización capitalista ha sido continuamente la necesidad de expandir mercados y relaciones mercantiles, no solamente en términos de la sociedad, sino en términos de las sociedades globales. Por lo tanto, por eso les decía, este estado aplica para Tanzania, para Colombia o para Suiza. Acá sí había diferencias sustanciales, con puntos de inicio distintos, hablamos. ¿Este estado de qué surge? Surge de la crisis del estado de bienestar, por eso la lectura de Wackel, con el caso norteamericano, que es paradigmático, pero también con el auge de elementos del estado burocrático autoritario que es típicamente periférico y particularmente latinoamericano. De hecho, hoy por hoy, esta es una tesis que todavía está en discusión, pero muchos autores hablan de la latinoamericanización del mundo. Es decir, que las condiciones que veíamos en este tipo de sociedad empezaron a globalizarse. Porque acuérdense que el neoliberalismo empieza aquí, en América Latina, no en Reagan, Thatcher, bueno, eso lo van a explicar ya en su momento. ¿Y cuáles son las características de este estado schumpeteriano, o los ejes, o los cambios? Estos dos estados eran fuertemente estados-nación, basados en fórmulas de gobierno llamado gobernabilidad. ¿Qué quiere decir la gobernabilidad? Bueno, se dice su palabra, la habilidad de gobernar, pero la habilidad de gobernar desde una visión estadocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que estos estados eran fuertemente espacios donde se podía desde el gobierno generar equilibrios públicos. O sea, estados, vale la redundancia, con estados relativamente fuertes, estructurados sobre todo, ¿por qué? Porque eran estados que se organizaban desde el concepto específico de administración pública. Es decir, desde una noción burocrática de la organización de las entidades públicas. ¿Se entiende eso? Jerárquica, bueno, todo lo que ha descrito Weber. Este estado también, por eso este estado se llama estado burocrático autoritario. Pero el cambio que vamos a ver hacia el estado neoliberal, o para decirlo en los cócteles, schumpeteriano de trabajo, es que vamos a ver una transición desde la gobernabilidad hacia la gobernanza. Entonces las dos, un poco la pregunta de Rodolfo, son formas de gobierno. Gobernabilidad es más estadocéntrica y la gobernanza más mercadocéntrica. Se van a introducir la gobernabilidad más estadocéntrica, hay una centralidad del Estado, ya lo vimos en términos de OFO y de lo que plantearon los compañeros y compañeras, mientras que los estados neoliberales, la fórmula de gobierno es la gobernanza. Por eso ustedes ven que ahora le dicen gobernanza a todo. Pero la gobernanza significa la lógica mercantil desde el punto de vista del gobierno. Por eso los estados tienden a perder centralidad, tienden a perder protagonismo y entran como protagonistas de las decisiones públicas los actores privados, lo que se llama la sociedad civil. Pero ojo que la sociedad civil no es Andrea caminando por la calle, o Diego en su casa, ni yo acá dictando clases. La sociedad civil, estamos hablando de los intereses económicos organizados, poderosos de la sociedad. ¿Se entiende? Porque en esto hay confusiones. Gobernanza la tienden a presentar como algo participativo, inclusivo, y en teoría y en la práctica es todo lo contrario. Es la introducción de lógicas mercantiles en la fórmula de gobierno. Y por eso también hay cambios en términos de la administración pública, porque estos estados van a ser posburocráticos. ¿Qué quiere decir posburocráticos? Van a ser organizaciones que ya no van a estar basadas en la administración pública, sino en la gestión público-privada, o lo que se conoce como nueva gestión pública, valor público y todas esas. Acabo de comentar algo antiacadémico, pero yo le digo brujerías neoliberales, que están presentes desde luego desde el punto de vista de una nueva organización.
Por lo tanto, fíjense que estos dos estados tienen similitudes y diferencias, pero estructuralmente responden a una construcción específica, mientras que acá hay unos tránsitos que devienen, vuelvo y repito, de la crisis del bienestar y del auge del autoritario. Estos son estados fuertemente autoritarios, por eso que la combinación desde el punto de vista económico-político es que en estos estados, estamos hablando del estado que tenemos, el bienestar es algo residual desde el punto de vista económico-político y el autoritarismo es un eje fundamental, que se complementa con algo que va a desarrollar Wacom, que no solamente son estados de trabajo, ya no de bienestar, fíjense en los apellidos, sino también estados altamente punitivos, que lo dejo acá porque eso es más de lo que van a explicar ellas. Pues, ¿ustedes quiénes son? Eddie, Bueno, ellas y ellos. Ellas. Y un estado del emprendedor. Se llaman estados emprendedores. Esto es una palabra típicamente neoliberal. ¿Ok? Lógicas individualistas, que también la voy a dejar porque buena parte, ahí hay elementos que vamos a ir construyendo para la próxima semana, pero para que lo tengan en cuenta también en Wacom. Nos vamos a concentrar en el estado burocrático autoritario. ¿Se entiende más o menos el mapa contemporáneo? Vale. Venimos aquí. ¿Qué había explicado en términos del estado capitalista en general? Que el estado capitalista en general, ¿ustedes están viendo bien el tablero? Loren y Danilo. Sí, profe, ahí se ve bien y pues con la... Bienvenido, Danilo. Listo. ¿Qué había explicado O'Donnell en el estado capitalista en general, señor Jesús? ¿Cuál era la tesis central? ¿O qué elementos hay que tener en cuenta en esa explicación esquemática? Del Estado-nación como Estado capitalista. ¿Cuál era la relación básica en el tipo de sociedad capitalista? ¿Cuáles son los dos actores sujetos básicos? Muy bien, trabajo y capital, pero decíamos que esa relación, muy bien, asimétrica y desigual al nivel de las relaciones sociales que también puede ser entendido en términos de los procesos de explotación, dominación económica, y que aparecía el Estado como un tercer sujeto no capitalista pero al nivel, ahora sí, de las relaciones de dominación política. Entonces, de las relaciones de lo que nosotros llamábamos la dimensión relaciones políticas, es decir, los procesos de dominación política, que también tienen que ver con la dimensión que nosotros llamamos formal, la dimensión concreta, y en términos de las relaciones sociales, la dimensión material del Estado. Entonces, fíjense que en estos procesos también actúa no solamente la dominación política, sino los procesos de alienación ideológica. ¿Y qué sabíamos? Que cuando el Estado aparecía, y eso de aparecer tiene que ver con esa palabra fetiche, ¿se acuerdan de lo del caso? El Estado aparecía como si fuera un tercer sujeto, pero al nivel de las relaciones políticas, como monopolizando
el poder político. Esto que llamamos los medios de violencia. Y aparecía esto de las relaciones políticas como si el capital estuviera monopolizando los medios de poder económico solamente. Pero sabemos que en esta sociedad los que tienen todos los procesos de poder están acá. Pero en términos de la dominación política, desde el tipo de sociedad que estamos hablando, que es capitalista, aparece esta dimensión en donde el Estado sería como una especie de tercer sujeto por encima de las clases. Entonces aparece con el halo de neutralidad, el halo de imparcialidad. Por eso nosotros tenemos a veces la idea de que el Estado, como representación política de la sociedad, es como alguien que dirime los conflictos de ¿qué? Económicos y de clase. Pero esto, si uno lo llevara a la base, sabría que aquí están los procesos políticos, económicos, ideológicos, porque esta relación favorece siempre al sujeto capitalista, por eso se llama sociedad capitalista. ¿Se entiende eso? Creo que decíamos que el Estado funcionaba con base en las necesidades de la acumulación del capital. Claro, pero algo muy importante, claro, es open, eso es open, pero también es dónde. Porque el Estado, ¿a quién respalda el Estado? ¿Al capitalista? No. Respalda a la relación capitalista y de manera indirecta al capitalista, que no es lo mismo. Alguien dirá, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Se entiende? Porque entonces, si esto respalda una relación, permite activar un proceso de alienación ideológica. ¿Se acuerdan del ejemplo con Angie? Que yo quería favorecer a Angie en el ejemplo que puse, pero decía, no, vamos a hacer una acción afirmativa para las mujeres. Pero yo no quiero es beneficiar a ella. Pues pasa lo mismo, porque para las mujeres de pronto tenemos aliadas a todas las mujeres del curso, que algún hombre dice, no, pero todos somos iguales, tengo más aliadas. Pero si yo digo, bueno, vamos a beneficiar a Angie saca 5 en la asignatura porque se me ocurrió. Pues todo el mundo dice, porque yo también puedo sacar 5. ¿Se entiende? Eso pasa también con el Estado porque estamos frente a procesos de alienación ideológica y dominación política, por eso el Estado aparece como un ente neutral y como si fuera un tercero. Pero el Estado es la cristalización de esta relación en donde hay un ganador. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Se entiende? O el ejemplo del partido de fútbol con la cancha inclinada y además el árbitro. ¿Se entiende? ¿Quién va a ganar? Bueno. ¿Hasta acá vamos? ¿Cuál era, entre otras cosas, estoy esquematizando, otra de las funciones del Estado capitalista? Pues que estábamos frente a una relación, una sociedad que es estructuralmente contradictoria. ¿Por qué? Porque los intereses de este extremo son contradictorios, irreconciliables con los intereses de este extremo. Pero fíjense, el ejemplo típico y tonto. ¿Cuáles pueden ser los intereses de los trabajadores? Mejor salario. Pero si tú pagas mejor salario, desde el otro punto de vista, que es existencial, no es un parecer, chocolate o té, no, existencial, porque acá se juega la vida social, pagar salarios va en contra de sus intereses. No hay manera, ojo con esto de la conciliación de clases, que eso se ha demostrado estadísticamente. No hay manera de esto que inclusive trata de proponer la gobernanza de gana-gana. No, en la sociedad capitalista no hay gana-gana. Ni hay todos. Hay todos en los procesos de alienación ideológica, porque esa es la nación. Pero en términos de los procesos de relaciones sociales, alguien gana, alguien pierde. En situaciones y como es estructuralmente la condición de esta sociedad. Y esto lo digo desde Marx y desde Smith. O sea, es el diagnóstico, no es que la mirada marxista insiste, claro, insiste en el resultado,
Si ustedes de Smith a Hayek van a darse cuenta que hay un registro de que la desigualdad, por eso los neoliberalismos dicen que la desigualdad es positiva, porque genera dinámicas sociales en términos de meritocracia, etc. Digo, en el diagnóstico esto es indiscutible, no es simplemente una mirada por enfoque. ¿Ok? Por lo tanto, no es posible revertir esta relación de desigualdad y de asimetría. ¿Qué es lo que hace el Estado capitalista entonces? Porque acuérdense que este proceso de alienación ideológica es, lo dijimos en su momento, ya es algo muy particular de este tipo de sociedad. Lo que va a hacer es que el Estado va a representar una parcialidad general o una generalización parcializada. ¿Qué quiere decir? Que transforma un interés particular en términos de esta estructura y lo convierte en un interés general. Es decir, para toda la sociedad. ¿Pero vía qué? Dominación política, porque el Estado se presenta en términos de la monopolización del poder político y desde el punto de vista de la alienación ideológica. ¿Ok? Por eso se llama, dice O'Donnell, jeroglífico, parcialidad generalizada o generalidad parcializada, porque el interés que va a transformar, acuérdense que este es el Estado capitalista, que respalda la relación. El interés que va a generalizar es este interés. Particular de este sujeto. Porque estos son clases, acuérdense, no individuos. ¿Ok? Dentro de las clases puede haber individuos, pero este enfoque es el de agregados sociales. Ese interés general, ¿cómo se va a denominar? Pues se va a denominar, como decía la lectura primera que vimos de Hegel, la común unidad. ¿Y cómo se llamaba la común unidad? Política, en términos de esta clase. No. No. No, pero sí tiene como... La común unidad. Unidad en común de representación política se llama nación. Por eso el Estado capitalista es Estado-nación. Acuérdense que el Estado moderno es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los dos ejes? Nación y capitalista. Y la nación tiene un sujeto que crea el Estado. El sujeto central de la nación, ¿cuál es? El gobierno. El Estado. No, porque se lo crea el Estado. ¿Cuál es el sujeto social? Estos sujetos ya son los sujetos de la sociedad. Políticamente, el Estado capitalista, ¿cuál es el sujeto que crea? Que es depositario de los derechos. La Ciudadanía. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía se define como un estatus de igualdad. Pero alguien me dirá, un momento, pero si la relación fundamental de esta sociedad es la desigualdad. Bueno, cuando el Estado crea un interés general desde el punto de vista de la nación, que es una comunidad, unidad en común, genera ciudadanos y genera igualdad y simetría. Pero esta igualdad y esta simetría es una simetría formal, no es real. Todos los ciudadanos somos iguales. Sí, en el E14. Y eso. Pero todos los ciudadanos somos iguales. En la opinión política, el voto de Santo Domingo es igual. El hijo de Santo Domingo, para respetar a los muertos. ¿Se entiende? No es que, ojo,
no es que deshizo y revirtió la simetría y la desigualdad, eso sigue presente, pero en la dimensión política presenta un nuevo escenario de igualdad y la ciudadanía como igualdad, comillas, y simetría. Acuérdense que era lo que hacía el Estado keynesiano de bienestar. Intervenir en la economía para crear por vía políticas públicas los derechos sociales y que los derechos sociales legitimaran esto. La relación. La relación asimétrica y desigual, porque el estado de bienestar no revierte el capitalismo. Es más, garantiza que siga funcionando. Entonces, fíjense que la ciudadanía, ¿cuál es la ciudadanía plena? La suma de derechos civiles, políticos y sociales. ¿Se entiende esto? Ese es el esquema básico de una lectura que ya hemos dado. Bueno, pero esto pasa en, si no se entiende, por favor, que ya me di cuenta que Daniela no me alertó que yo no lo entendí. Pero esto pasa, ojo, en lo general. ¿O cómo termina esa lectura? Porque esa lectura termina con una tipología. El Estado burocrático autoritario típico de América Latina. Dice, esto no sucede así en los estados o en el capitalismo periférico, donde hay una menor densidad e intensidad de la acumulación capitalista y de la ciudadanía. Entonces, más o menos, ¿cómo va a funcionar en los estados periféricos de América Latina, particularmente de donde se deriva Estado autoritario? Aquí también, en términos de las relaciones sociales y de la explotación económica, hay una relación capital-trabajo. También esa relación es asimétrica y es desigual. También aparece el Estado en términos de los procesos de dominación política, alienación ideológica. Aparece como, hasta acá vamos con la misma película. También el Estado intenta generalizar, de hecho Bourdieu le habla, dice el campo burocrático. Generaliza el interés particular como un interés general. Pero acá es donde sucede algo. Porque, como este es un estado que tiene menos potencia, porque se construye desde una relación que es más débil desde el punto de vista de la acumulación de capital, por eso es periférica, en términos políticos, ideológicos, formales, concretos, no va a resumirse en una común unidad de intereses, sino que estas diferencias entre capital y trabajo, que aquí se ponen entre paréntesis, por eso yo les decía Helen, ¿quién legitima la violencia desde el punto de vista de la sociedad capitalista? Era la legitimidad ciudadana. Entonces esto es importante, porque el Estado va a ser Estado para la nación, no para la sociedad, porque en la sociedad los sujetos, ¿cuáles son? Son sujetos socioeconómicos, son capital y trabajo, y hay una división. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la sociedad capitalista hay una división. En el fondo de la sociedad hay una división. Es imposible que haya un todos, pero políticamente el Estado capitalista lo presenta como un todos y ahora todas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina, el Estado, cuando va a presentar el interés particular como interés general, genera una nación, pero también un pueblo. Nación, o mejor pongámoslo, nacional popular. Es decir, otra tensión.
Por eso es la época de los nacionalpopulismos, porque el Estado es incapaz de crear una nación como comunidad de igualdad y de simetría, sino que esta desigualdad y esta asimetría se vuelve a reproducir, pero a nivel político. Entonces, si acá resolvió, puso entre paréntesis, la desigualdad y la asimetría socioeconómica y en términos políticos, pudo, por medio de alienación ideológica y de dominación política, generar esto, aquí hay una gran interrogante sobre la ciudadanía. Porque estamos hablando que aquí se vuelve a reproducir este interés, es el interés que se abroga el Estado como nacional y aparecen intereses populares en términos políticos. Si acá el Estado podía aparecer como un árbitro más o menos neutral e imparcial, acá el Estado aparece defendiendo directamente, por eso era importante que esto respaldara la relación. Acá el Estado aparece directamente respaldando el interés de su esencia, porque el Estado es capitalista. ¿Y qué pasa entonces? Si el Estado, porque ya estamos acá en la dimensión política, y el Estado acá aparece con el monopolio del poder político, pero aquí en el primer caso, legitimado por la ciudadanía, acá la legitimación es problemática, porque va a ser legitimado por una parte de la población, de la sociedad, y por otra no, dependiendo de qué interés favorezca. ¿Este Estado qué interés va a favorecer? ¿Y qué interés va a tratar de eliminar? El particular o popular. De lo popular. ¿Por qué? Porque el Estado en todo caso debe generar una unidad, pero esta unidad la genera en términos de violencia, que es su esencia, pero ya no legitimada, sino con problemas de legitimación y por lo tanto es autoritario. Ya no es autoritativa. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de la caja de Easton? Que el Estado lo que hacía era asignar autoritativamente mediante la autoridad, pero una autoridad consentida. No, acá va a tener problemas. Y lo que va a hacer es que sistemáticamente va a negar una ciudadanía integral, porque no va, como lo hizo el Estado keynesiano de bienestar, a otorgar derechos sociales para legitimarse en términos de esta relación, sino que va a imponer el orden desde ausencia de derechos sociales, negación de derechos políticos que intenten representar los intereses populares, que son los intereses de los trabajadores, para poder favorecer los intereses del sujeto capitalista periférico, y reproduce en últimas, esto que es muy importante, la desigualdad simétrica, porque la violencia directa va a ser el mecanismo desde el cual se puede garantizar esta unidad. Por lo tanto, diferencias. Acá vemos que hay construcción de ciudadanía, de nación, pero acá este clivaje se llama, esta tensión, esta problemática que estaba a nivel de las relaciones sociales, se reproduce a nivel de las relaciones políticas, de las relaciones ideológicas. Por eso este Estado va a tener, al menos en América Latina, dos tipos de gobierno. Las dictaduras cívico-militares. Como decir Venezuela. No, No, Brasil y Argentina. Depende de qué época. Ah, bueno. Hoy Venezuela no es una dictadura. No. Tampoco. No, fue Brasil, Chile, Argentina. Dictaduras cívico-militares. Paraguay. Cuba sí es una dictadura del proletariado, pero esos son conceptos que hay que llevar más, porque dentro de la lógica de dictadura del proletariado, el anverso es la lógica de la dictadura del capital, y la dictadura del capital es esto.
Entonces tocaría con ese término, pero desde el punto de vista de formas de gobierno. Las formas de gobierno dictatoriales es cuando hay un golpe de Estado que suspende toda la institucionalidad desde el punto de vista de actores sociales extensos. Es decir, las dictaduras cívico-militares no es que tres tipos. Bueno, te voy a poner el ejemplo de Cuba, de Venezuela, del 92, que sirve. Que fueron 5 tipos ahí y organizaron algo. No, acá estamos hablando de estamentos sociales. Acá fueron los militares, las fuerzas militares, no 2 o 3 caudillos. Y la parte cívica son sectores de la sociedad. Por eso son cívico-militares, no son... De hecho, en alguna literatura aparece cívico-militares eclesiales, porque el tercer actor de estas dictaduras, que es 54 Stroessner en el Paraguay, 64 Castelo en Brasil, 70 en Bolivia, 73 en Chile, 73 en Uruguay, 76 en Argentina, la Iglesia fue un actor de esas dictaduras. No estoy yendo contra la creencia de nadie, es más la institucionalidad católica. Eso no quiere decir que, mejor dicho, no me meto con la doctrina, sino con el actor político. ¿Entienden? A eso es a lo que se refería Marx cuando decía la religión es el opio del pueblo, no es la religión, sino cómo actúa la institucionalidad religiosa en determinadas situaciones. ¿Se entiende? Bueno. Y la otra, entonces acá tenemos a la última generación de dictaduras cívico-militares, Argentina, Uruguay, y la otra forma son las anocracias. Porque alguien dirá, pero si Colombia solo tuvo una dictadura, la de Rojas Pinilla, pues les cuento que la dictadura de Rojas Pinilla termina siendo más democrática en su contenido que el Frente Nacional. ¿Por qué? Porque ojo que acá tenemos estados burocráticos autoritarios. Si la base es el Estado burocrático autoritario en términos de política, estas son las formas de gobierno, es imposible que tengamos una democracia de cualquier tipo, ni liberal ni democracia restringida, porque ahora se aparece un concepto, no es que somos una democracia electoral, no confundir elecciones con democracia. Democracia son derechos, democracia es esto, y si no está esto, pues no podemos, por lógica simple, decir que hay una democracia. Ojo con eso. Entonces, el régimen en Colombia, anocracias, que no lo tiene en cuenta O'Donnell. Este cuadro es un cuadro que yo complemento para tener una visión más integral. Esto no lo contempla O'Donnell porque O'Donnell agota estados burocráticos autoritarios en las dictaduras cívico-militares. ¿Por qué? Por algo que aparece en los RAEs. ¿De cuándo es este escrito? Claro, porque no es que, qué visionario, no puedo ver lo que puedo ver O'Donnell. No, lo veo porque 30 años después tengo el diario del lunes. Entonces es importante esta lectura de cuándo es. ¿Se entiende? O'Donnell todavía no habla de democracias, ni extiende a Colombia como caso, porque obviamente es una lectura de los 70. ¿Ok? ¿Se entiende esto la diferencia entre... Por eso es que acá nosotros siempre tenemos preguntas por la nación y las identificaciones son más desde otro eje que desde lo nacional. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿O no se entiende nada? Daniela, me estuviste haciendo bonito. No. Bueno. Ahora, desde la lectura de O'Donnell, ojo, primera lectura de O'Donnell está la explicación de por qué son estados burocráticos autoritarios, la conclusión de la primera lectura de O'Donnell. Segunda lectura de O'Donnell. Es muy sencilla, pero hay que leerla. O'Donnell ahí lo que va a hacer más que una explicación es una descripción. También va a explicar, pero la explicación más esquemática es la que lo dejo ahorita por respecto a la lectura. ¿Por qué Estado burocrático autoritario? ¿Cómo es que esos dos adverbios se combinan si en la construcción paralela en Europa se llama keynesiano de bienestar? Primero es explicación y de descripción, porque hay unas especificidades en América Latina y el Caribe como subregión. ¿Cuáles son esas especificidades? Primero,
como ya vimos la explicación, se hace más fácil la descripción. Aquí hay una singular formación de la nación. De pronto eso lo entiende más el grupo de Oslo, que cuando se desarrolló cómo se construye la nación aquí. Uy, la nación se construye por el proceso de guerra, sí, pero el proceso de guerras en Europa termina en una unificación que se llama naciones. Aquí termina una serie de problemáticas entre naciones y al interior otras naciones, donde hay una nación que trata de imponer, no por consenso, sino por la fuerza, la construcción nacional, y de ahí se deriva esto de lo nacional popular desde el punto de vista de lo político. Y sobre todo, ¿por qué? Porque acá en América Latina y el Caribe, estos intereses populares fueron sistemáticamente excluidos. Entonces estos intereses, vamos a decirlo de esta manera, en Europa, no los intereses populares, pero digamos que alguna dádiva de este interés, el Estado lo llevaba al interés general, el mínimo de bienestar. No los intereses populares, porque nosotros sabemos que estos son contradictorios, pero había algunos antagonismos de clase que podían conciliarse. Aquí no. Aquí el Estado lo que va a hacer es eliminar cualquier portador de demandas de justicia sustantiva desde el punto de vista de lo popular. Por eso, si hay problemas en la construcción de la nación, hay problemas en la construcción de ciudadanía, que acuérdense, es el sujeto que legitima la violencia del Estado, la pretensión del monopolio. Segundo punto, son países que se construyen más por su ubicación e historicidad geográfica, con una relación más cercana con lo internacional que con lo nacional. ¿O dónde va a decir? La especificidad de esta región es una región más internacionalizada, más abierta por su historia desde el descubrimiento de América, etc. Son sociedades no nacionales. Ya hay problemas en lo nacional, hay problemas en la ciudadanía, pero además, aquí el capitalismo se construyó desde las fracciones más minoritarias del capital. ¿Qué quiere decir eso? El capital tiene fracciones financieras, las fracciones industriales, las fracciones terratenientes. ¿Se entiende eso? Los poderosos, el capital, podemos decir, todos son capitalistas, pero si uno va a caracterizar a Laforí y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, se dedican a lo mismo. No, uno se dedica a los bancos y el otro se dedica a la lógica terrateniente. Bueno, pero son capitalistas. Entonces también hay especificidades. Bueno, imagínense que en América Latina, aquí en Europa como que lideraron las fracciones industriales, pero sin excluir las otras lógicas de sus propios sectores de clase. Pero aquí la clase que lideró la construcción de la sociedad capitalista y todo lo que implicó la construcción del Estado y la sociedad fue una clase altamente concentrada, es decir, muy minoritaria, muy poderosa, pero muy minoritaria vinculada a la tierra. Por eso es que acá todo el problema de la tierra, no solamente en Colombia, sino en América Latina, es clave para analizar. Y por estar vinculadas a la tendencia de la tierra, fueron clases que su lógica de acumulación estaba vinculada a las exportaciones de bienes primarios. Por eso, Argentina, que exportaba en el siglo XIX carne. Colombia, café. Bueno, todavía estamos en esas. Solo exportamos la cocaína, pero digamos que dentro de lo legal, petróleo y carbón. Con lo cual, mientras que aquí, en estos estados, se construyeron estados capitalistas liberales. Aquí se construyeron estados capitalistas fuertemente oligárquicos. ¿Qué significa oligarquía? Etimológicamente, como decía Serrano en primera clase. Arqué, gobierno, ¿sí? Y oligos,
Pocos. El gobierno de pocos. Pero, ¿qué diferencia? ¿Y aristocracia qué significa? También el gobierno de pocos. Pero acuérdense que la oligarquía está más asociada a lo comercial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá en América Latina? Que a diferencia de este tránsito desde la crisis del liberalismo hacia la construcción de estados de bienestar, en América Latina lo que vamos a ver en medio de las guerras es el tránsito de sociedades fuertemente oligárquicas. ¿Qué quiere decir fuertemente oligárquicas? Que acá los pocos son poquísimos, pero muy poderosos. El típico de América Latina es que el país tiene 3 dueños, ¿no? Y no es coloquial. No va a haber unas juntas nacionales y tiene 3 dueños, 4 dueños, 5 dueños. Estamos hablando, ojo, del 50, 70, porque alguien me dirá hoy, uy, pero la Forbes sacó un informe en donde ahí prácticamente los dueños del mundo son 25 personas, ni siquiera familias, por el nivel de acumulación de desigualdad. Pero estamos hablando del siglo XXI, porque es que cuando veamos Estado schumpeteriano, ¿por qué pasa eso? Porque hay lógicas de Estado. Porque eso no es que sea gente muy inteligente. El Estado es la configuración política que permite la acumulación. ¿Se entiende? Es el capitalismo en la versión política. Entonces acá lo que vamos a ver es que hay un tránsito de esa oligarquía del siglo XIX a estados transnacionales. Es decir, estados donde el que manda es el capital transnacional. Fíjense que siempre hay algo interpuesto en la palabra nacional. Porque las oligarquías, sus intereses, ¿dónde estaban? ¿En los mercados internos, al interior de sus sociedades? No. Exportación. Entonces, a mí qué me importa que me paguen acá o que no, yo necesito es en el mercado internacional. Bueno, acá el capitalismo se va a seguir fortaleciendo desde el punto de vista ya no de lo internacional, sino de lo transnacional. ¿Qué es la diferencia entre internacional y transnacional? Internacional, como su nombre lo indica, es entre Estados-nación. Lo transnacional incluye Estados-nación y empresas. O sea, capital privado, iniciativa privada, no organizaciones políticas. Ejemplo, no quiero confundir las temporalidades, pero para que se entienda lo transnacional. Fíjense que las sanciones que le hicieron bueno, también a Venezuela en su momento, a Rusia, se la hacen estados y empresas. O sea, McDonald's tiene la capacidad de extorsionar económicamente, porque lo extorsionó a Putin, dijo, me quedo, pero entonces ahora Putin va a poner más Putin. Más Rusia. Esta semana salió Starbucks. Entonces, como una forma de presionar, eso no pasaba digamos, en los 70 del Estado de Bienestar. En el Estado de Bienestar estaban los estados por encima de cualquier interés particular. Con esta lógica. Pero otra característica, supremacía del capital transnacional. Entonces, ahí, imagínense, si en esa lógica que explicamos acá, no solamente este interés que se considera general, que es el que defiende el Estado, no solamente es de los capitalistas, sino de una porción muy pequeña de los capitalistas, los intereses de la sociedad considerada integralmente se afectan de una forma o de una magnitud apreciable. ¿Se entiende? Es un capital que es muy débil en su acumulación, pero muy fuerte en su poder político porque ejerce el tipo de violencia para poder mantener la dominación de esa sociedad. Y por eso, dicen últimas, en términos de América Latina, O'Donnell, hay un desborde de la sociedad civil. Porque fíjense que en este estado había como de alguna manera una claridad de otra esfera que creaba el Estado. El Estado creaba la esfera de lo público y de lo privado, los intereses particulares. Entonces, lo público aparecía como interés general, lo privado aparecía como interés particular, pero aquí esto no es posible, porque esa división era una división velada de clases. Pero acá tenemos una división de la sociedad y una división al interior de la clase capitalista, que es una clase capitalista que es la que comanda, y por lo tanto esa división entre lo público y lo privado no es clara y con implicaciones desde el punto de vista de
las relaciones económicas y políticas y también territoriales. Acá el Estado es un Estado-nación porque puede delimitar no solamente un sujeto que lo legitima, sino también territorialmente su jurisdicción, es decir, su poder soberano. Aquí esto es problemático. Ahora, características. Antes era lo específico de esta región, características de los estados burocráticos autoritarios. Primero, esto se puede leer tal cual, por eso les decía que es un descriptivo. ¿Qué es lo que hace el estado burocrático autoritario? Dice, respalda y organiza la dominación política, pero hasta acá vamos, bueno, en cualquier estado capitalista, el estado respalda y organiza la dominación política, pero ¿dónde la añade? De la gran burguesía, que es altamente oligopólica e internacionalizada. ¿A qué se está refiriendo? A esto. Entonces acá no solamente el Estado respalda directamente al capitalista, sino que respalda directamente a la fracción, repito, más oligopólica del sujeto capitalista, que es la que está vinculada a la exportación. ¿Qué? Para entrar al caso colombiano, ¿ustedes creen que acá quién hacía la política económica de Colombia entre finales del siglo XIX hasta cuando se terminó el Pacto Internacional del Café? No la hacían el Ministerio de Hacienda. Los cafeteros. La hacían los cafeteros. Eso es Santos. Pues ustedes saben que Santos es una familia vinculada a la lógica cafetera. Ahora ya no, ahora lógica financiera. Se hacía en la Confederación Nacional de Cafeteros y ojo con eso, porque alguien dice Confederación Nacional de Cafeteros. Ah, los cafeteros. No. Los dueños. Los más grandes. Los que están acá. Gaviota no iba a esa reunión. Y el ingeniero. No, ese es otra vez. Se iba a meter a Armando. El ingeniero Armando. Armando tiene algo que ver ahí también. Sí, exactamente. Bueno, segundo, ¿se entiende esto? Gran burguesía, ese gran burguesía es esto. Acá parece como grande, pero en términos de una velocidad del poder, pero es la más pequeña porque es la más oligopólica, pero además es la que menos le importa lo nacional en términos genéricos. ¿No? Ellos están pendientes desde lo internacional, ¿qué pasa? ¿Se entiende? Y no solamente en Colombia, en Argentina. Pues en Argentina, el que producía carne, que era demandada desde afuera, pues afuera le daban $20 por el kilo y adentro era imposible pagar $20. ¿El tipo que hacía? O si no, el Estado, para garantizar una calma social, decía, ¿acaso no le podemos pagar $2? Yo le pago los 18. Entonces terminaba el Estado subsidiando la carne hacia el interior, pero con el movimiento de precios de los commodities, cualquier movimiento desbarajustaba fiscalmente al Estado y eso implicaba problemas políticos. Entonces era una relación siempre inestable. Ya no solamente era asimétrica y desigual, sino inestable. Esta tiene estabilidad, ¿por qué? Porque el Estado la respalda. ¿Entienden? Segundo, característica del Estado burocrático autoritario. Estos estados tienen, ojo con las palabras acá, un peso decisivo institucional. Peso decisivo institucional. Las funciones de coerción, ¿y por qué? Primero porque es su esencia, pero este Estado, esto que es esencial, va a ser más que fundamental, porque este Estado mantiene la sociedad unida a partir de la violencia, pero una violencia que no es legitimada vía la ciudadanía, sino autoritaria. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el aparato, en términos concretos, institucional por excelencia de estos estados? Todas las funciones de coerción. La más espontánea, fuerzas militares, pero también hay que decirlo, por eso es que en las escuelas se quemaban libros. En la escuela también había un régimen, que acuérdense que la escuela es un aparato ideológico del Estado. Entonces digo, primero fuerzas militares,
que eran las directamente asociadas a lo coercitivo, pero no nos olvidemos de lo que dice Foucault, por ejemplo. Y la otra, que tenía peso decisivo, era la normalización de la economía. ¿Quiénes normalizan la economía para que estos intereses puedan ser materializados dentro de esta lógica sociopolítica y económica? Los economistas. Los economistas, ¿y eso dónde está? No, está más lejos de la realidad, que no hay que decir. Los economistas, muy bien, los economistas del Estado, es decir, la tecnocracia, que se puede identificar por analogía, así como vimos el ejército, acá podemos decir la tecnocracia económica. Entonces, tanto el ejército como la tecnocracia económica, o la tecnocracia estatal, pero porque no solamente son los economistas, ahí también está todo un cuerpo de funcionarios, los administradores también, en estos casos son los que van a garantizar vía el Estado la materialización de este tipo de intereses dentro de esta particular lógica. Por eso estas estructuras son estructuras burocráticas que ejercen el autoritarismo. Por eso les llamamos el burocrático autoritario. Entonces, ¿cuáles son las dos tareas principales de este Estado? Fíjense que en el anterior Estado, ¿cuál eran las tareas principales? Bueno, producir, intervenir en la economía, producir vía políticas públicas, bienestar mínimo, derechos sociales. Bueno, acá, primera, eliminar la activación política del sector popular. Acá lo hizo Don Elio muy delicadamente, pero esto incluyó matar gente, encarcelar gente, todo lo que vende dictaduras cívico-militares y lo del Colombia. En Argentina hubo 30.000 desaparecidos. En Colombia, las cifras oficiales, ya les había dicho, 80.000 y las de las ONG, 120.000. O sea, y allá todos los 17 de marzo marchan y en Brasil todos los 3 de octubre marchan por los 30.000 desaparecidos. Acá son 120.000 y siguen desapareciendo, no es que eso cesó. Sí, claro, de desaparecidos forzados del Estado y también de otros grupos. Acá estoy hablando del Estado también con sus estructuras funcionales. Y la otra gran tarea de este Estado es estabilizar la economía. ¿Qué significa estabilizar la economía? Es la llamada estabilización macroeconómica. Pero esa estabilización de la economía era para garantizar estos intereses. Cuando hablamos de estabilización de la economía, también es la estabilización macroeconómica. La regla fiscal, ¿lo han escuchado? Está a nivel constitucional, de que el Estado debe ante todo mantener la estabilidad de la economía. Ojo, cuando escuchen la estabilidad de la economía, yo lo escuché ayer en el debate de los 3. Qué peligro eso. Qué peligro, porque es que este Estado estamos, con matices, pero en este Estado estamos. Lo que pasa es que ahora estamos en el post-burocrático autoritario. Hay que establecer la economía y todo el mundo, bien. O cuando, récord de exportaciones, bien. Eso no nos toca, es más, uno la aguanta y los beneficios a otro lado. Pero bueno, notas ahí como para el domingo. Tercero, no, yo no involucro clase con política, estamos hablando de que coincidió casi, es otra cosa. Sistema de exclusión política. ¿Cuál era el objetivo de estos estados? No declarado, porque estos estados, ustedes miran la Constitución de Videla y dice, o la de Pinochet, el 80. No dicen, necesitamos eliminar la activación política, no. ¿Se entiende? Sistema de exclusión política, destruir o capturar los recursos organizacionales de activación del sector popular. Ojo con eso. Destruir y capturar recursos organizacionales de activación del sector popular. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia autoritaria no era una violencia ciega. Esto tenía que ver con lógicas de poder organizacional, para decirlo de otra manera. Aquí el Estado, por ejemplo en Argentina, el 70% de las acciones de violencia de las dictaduras cívico-militares eran contra sindicatos, que son organizaciones de trabajadores.
Y ojo con esto, paramilitarismo en los hechos armados en Colombia es contra los sindicatos. Eso no fue que llegan a un pueblo y empiezan a marcar la base, la lógica constitucional, pero acá en hechos armados, esos hay libros estadísticos. Y con lo que va a salir de la Comisión de la Verdad, se complementará. Acá el paramilitarismo, más que contra insurgente, era contra los trabajadores. No, creo que es que el paramilitarismo, lo que buscaba principalmente era que los latifundiistas tendieran sus tierras. O sea, no era, no, Sí. nunca fue, bueno, sí fue contra insurgente, pero la principal razón de última fue lo que pasó después de las autodefensas, porque es una época en la que ese tipo de relaciones se podría decir que eran legales y ya después, no, cuando empezaron como tantos masacres, se vio, sí, entonces la principal razón fue la de poder quitarle las tierras sobre todo a los campesinos. Sí, digamos que podemos ponerlo, es un tipo de acumulación por despojo Exacto. en la periferia. Lo digo porque a veces eso no podemos nosotros caer en eso, sino traer los referentes académicos. Por eso los debates, y menos los que conducen y que ayudan mucho. No, ha habido debates muy buenos, los que han organizado las universidades, inclusive la de los Andes. Sí, que aparecen los Gómez, la fórmula de Gini, bueno, no importa. Pero la cuestión es que no, los debates de las universidades sí recogieron preguntas pero eso de ajiaco o... Sí, no. En serio que empiezan a caricaturizar y ya tenemos una mentalidad en general muy caricaturizada. Pero bueno, lo digo porque el parlamentarismo está sostenido en el discurso que fue una respuesta a la violencia guerrillera. Ni estadísticamente, ni teóricamente, ni antropológicamente, ni sociológicamente, ni programáticamente. Lean la constitución de los paramilitares de Magdalena Medio, que es como la constitución de las Autodefensas Unidas de Colombia, y van a ver que ahí está más un proyecto sociopolítico y económico que contrainsurgente. Acá no estoy criticando a la autorización paramilitar, ni a la autorización de guerrillera, ni a ser estadista, simplemente registro lo que da la literatura. Entonces, ojo con eso, porque es que esos discursos no nos ayudan a ver la realidad, sino empezar con estas cosas de, y entonces usted es guerrillero y otro es paramilitar, y esa es una discusión que es ideológica y alienada. La otra discusión donde deberíamos estar nosotros es la de abajo. Bueno, digo nosotros, es nosotros, la ciudadanía. ¿Cuál es la otra? Porque digo esto de organizaciones es porque esto fue contra el trabajo organizado. No, por eso un poco te corregía, Angie. No te corregía, lo marcaba porque aquí la lógica individual está subordinada a un tercer, cuarto lugar. Esta es una lógica de clase. En la explicación de O'Donnell, ojo, no es la explicación del mundo. Ya antes con O'Donnell expliqué todo. No, la explicación desde O'Donnell. Y la otra, consolidar la dominación social para que la economía, por eso se llama normalización, la economía tuviera una orientación internacionalizante. Es decir, siempre hacia afuera. Por eso les decía esta idea calada de las exportaciones. Ayer también la escuché de los tres. ¿Cómo hacemos para subir las exportaciones? Sí, yo entiendo que lógica electoral. Lógica electoral, ¿cuál es el objetivo de una lógica electoral? No, hasta ya censuramos esa campaña. Dicen los libros, maximizar la cantidad de votos. Pero entonces también eso termina que si nos quedamos en un electoral y no vamos a las discusiones de fondo, y eso nosotros tenemos que ayudar porque estamos en una escuela de administración pública, terminamos una cosa muy difícil, si solo es maximizar votos. Pero bueno. Que todo se convierte como en el marketing político, ¿no? Sí, sí, yo me averigué las campañas, y las campañas ya todas tienen un coordinador de marketing político. Y hay dos tipos de marketing político, los marketing político y los marketing político. Porque hay unos que es con el librito, así sí esto, y hay otros que sí hacen una cosa, porque hay que meterle marketing político porque también te comen. O sea, yo no puedo llegar allá, bueno, es que Hegel dice que no, el otro va con la lógica de imagen y movimiento, y con eso toca jugar hoy, porque uno no puede deshacerse, no puede ser, digamos, irse del mundo,
pero tampoco que sea simplemente una cuestión de construir candidatos. No, es el candidato, construirlo, y no que simplemente acá le tengo el candidato porque cabe cualquiera. Pero es que como hay tantas masas, tantas personas, digamos, ignorantes, pues es que el marketing No, yo creo que eso no es de ignorancia. Pero ese marketing político llega mucho a la gente super. Pero ese es otro proceso porque eso no es de información. Pero yo Eso es de conformación de su gente. No, está bien, pero eso yo no creo que sea información. Eso es de acuérdate que es que ¿qué es lo que forja esta lógica social? Esto es un sujeto. Porque ese es el que vota, se supone. O sea, una subjetividad. No es que, entonces tú das la información. Por eso sí, que hay que hacer una reforma en los medios de comunicación, porque aquí es o sea, acá no solamente desinforman, deforman. O sea, cogen algo y no sé por qué. En otros países uno ve que, bueno, los de derecha entonces dicen esta cosa porque tienen una interpretación, y los de izquierda entonces tienen otra interpretación, pero sobre lo mismo. Pero acá dicen, mire ese pájaro, y los otros dicen, mire ese elefante, y dicen, no puede ser. O sea, o tenemos un problema cognitivo y es un problema ya de otro tipo de cosas. Pero bueno. Cuarto, supresión de mediaciones, porque para ejercer la violencia autoritaria debe suprimir la principal mediación entre lo político y lo social permitido por el Estado, que es la ciudadanía. Entonces aquí se liquidan las instituciones de democracia política. ¿Cuáles son esas instituciones? Aquí hay escenarios donde hay exclusión de partidos, hay prohibición de partidos, pero no solamente en forma directa, porque la violencia juega aquí como una no decisión también. El escenario, porque acá la violencia es la amenaza de violencia también. Entonces se prohibieron partidos como en Brasil, partidos comunistas o socialistas o de democracia cristiana no podían participar. Por ley eran partidos ilegales. O también escenarios en donde partidos que se deshicieron a raíz de escenarios de violencia. La segunda forma de uso. Por ejemplo, la misma Exactamente, es un ejemplo, digamos, de genocidio, que ya directamente es la liquidación de esas mediaciones, porque eso es una organización política. Como los partidos, los nacionalsocialistas nuevos, los nacionalsocialistas alemanes, que también tienen una prohibición. Sí, pero eso es por otra cosa. Por otro tipo de violencia. Eso es porque la democracia tiene un límite. O sea, no puedes en la democracia promocionar algo que es radicalmente antidemocrático. ¿Se entiende? Entonces la prohibición de partidos, de hecho, en Alemania ni siquiera las expresiones. En Alemania te meten la cárcel. Ahora, Ucrania, este tipo de cosas tienen partidos que sacan la bandera nazi, etc. Pero eso ya no tiene que ver con la democracia, porque es que esas estructuras lo que prodigan es la antidemocracia. Entonces ya, claro, el fascismo ya se limita. Ahora estamos neoliberales, listo, bueno. Pero el fascismo ya es, digamos, algo que... Ahora, en Colombia hay expresiones fascistas en algunos partidos. Históricamente, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Hubo expresiones fascistas, pero no eran partidos fascistas, que son dos cosas diferentes, ¿se entiende? O sea, una cosa es una expresión, otra cosa es la estructura. Y que llevaban, desde luego, la consecuencia, la negación de lo popular. Dos frases para cerrarlo de O'Donnell, porque creo que ya... ¿Qué horas? 48. Perdón por tomarme unos minutos más, ya que no está Laura, que es la que me regaña. Dos cosas más de lo de O'Donnell, que es una lectura muy descriptiva, con la pregunta del parcial. Segunda pregunta caracteriza pero háganle la lectura, no internet. Les voy a dar las preguntas. Quinta característica, exclusión económica del sector popular, del Estado burocrático autoritario. Pues con este tipo de acumulación ya tenemos el esquema explicativo, de suyo es la consecuencia, mayor internacionalización de la economía, pero hay dos cosas que son importantes, que dicen. Primero, es que todo esto no solamente es vía dominación política
ejercicio de la violencia directa, sino también alineación ideológica, porque los efectos del autoritarismo tienen que ver con despolitizar las problemáticas sociales que se reproducen a nivel político. Entonces, ¿qué pasa con estos estados? Aparecen como criterios neutros, porque la tecnocracia aparece como aparece el Estado acá, neutral, pero sabemos que está defendiendo los intereses más oligárquicos internacionalizantes, y cualquier demanda popular aparece como irracional, prematura, porque desordena. Es una afectación al orden que debe garantizar este Estado. Entonces, acá pasó. Estoy poniendo ejemplos que no tienen que ver con un Estado. Nosotros no estamos en un Estado burocrático autoritario, sino en un Estado postburocrático autoritario, que es el Estado neoliberal. Pero para poner un ejemplo, la renta básica, no, eso es muy caro. No, eso no se puede, es muy caro. Y uno va a ver, y no es caro, amigo. Las exenciones son 70, lo de corrupción son 70, son 140 billones, y no me vas a decir que sale caro algo que cuesta 9. Pero, ¿cómo aparece? No, porque esto de lo popular empieza a deslizarse en lo populista. Lo populista desde esta visión. Entonces, todo es imposible. Ahora, esto no quiere decir que hay que revisarlo, que hay algunas propuestas que uno dice, no, hermano, pero no hay unos cálculos, o sea, eso no es la excusa para decir, ay, es que usted me está tildando de populista. No, estamos hablando que las demandas sustantivas de justicia, desde este punto de vista, se despolitizan y aparecen simplemente evaluadas desde lo tecnocrático, es decir, desde una racionalidad. Es como lo que pasa con el matrícula cero, lo que se Sí. decía nacionalmente. Ese es un ejemplo, pero hay que tener en cuenta que hace parte de otro momento, otro Estado. Pero como todo esto lo hereda el Estado neoliberal. Y octavo, cierre de los canales de acceso al gobierno. Clausura de canales y medios de representación popular y de clase. ¿Qué significará lo popular? La clase en clave política. Y la clase en clave, y lo popular en clave económica es la clase. Reservando las grandes organizaciones, sobre todo públicas, de estas dos burocracias a los intereses nuevamente oligárquicos. Por eso, los dos apellidos, burocrático, autónomo. Era como en la caja de Easton que no permitía el ingreso a las demandas. En la caja de Easton reformada en términos de luz. Porque en la caja de Easton original, ¿cómo? La caja de Easton original, ¿sabes dónde nace? En medio del Estado de Bienestar. Entonces dice el Estado de Bienestar, no, el Estado de Bienestar todas las demandas y por eso construye esto, que si es un todos mínimo, pero para legitimar esto. Acá es que todo rebota, inclusive hasta demandas de aquí. Porque la venida menos de las dictaduras militares es una alianza interclase. Los sectores industriales que entran en contracción con el capital financiero y los sectores de la clase trabajadora. Pero después, por otro ciclo, dependiendo de los países, vuelve a consolidar que es el Estado neoliberal. Bueno, chicos, nos vemos mañana. ¿A qué hora empiezan mañana? ¿A las 9 horas? ¿6 y media? A las 6:04. A las 6:04. Bueno, 6 y 20 para que no haya confusión con los salilleros. Bueno, sí. ¿Dónde se va a hacer? Pero entonces terminamos luego. ¿Alguna objeción, queja, reclamo? Bueno, déjamelo ahí. Con la segunda pregunta, primera pregunta, ¿te parece bien? Segunda. Bueno. Para, o sea, en los operatorios, unos van a presentar las dos y otros solo la segunda. O sea, No. pues En tu caso solo la segunda, tienes que presentarla en el segundo parcial. Sí, sí. Ah, ok, sí. Pero te claro. digo con la segunda para que la prepares bien. No voy a empezar con sorpresas. No, lo fundamental que toca saber, pero prepárala para. Sí. Porque ahí no vas a tener ayudas. Ahí no.
Y no lo digo en forma de amenaza autoritaria, sino de onda. No, sí. Prepara la que necesitas eso. La diapositiva anterior, la del anterior, por favor, gracias. ¿Esa? Sí. Muchas gracias, Puello. Feliz noche. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes. Desconecto. ¿Qué más? Ahí te mandé vía Andrea lo del libro que me